función de la paritaria docente. Sí, ayer cerraron varios sindicatos en Capital Federal, todo siempre dentro del 15% que viene bajando el gobierno como línea en la paritaria. Pero aparte, en Capital, en la provincia, mejor dicho, bueno, hay una especie de reforma. Ya hablamos por el tema de los bachilleratos para adultos, y esta semana nos habíamos metido con el tema de los centros de formación profesional, que, bueno, en muchos casos los ofrecen los propios sindicatos, ¿no? No son las únicas organizaciones que lo ofrecen, pero en buena medida así es. Ayer hablábamos justamente con un dirigente sindical. En este caso nos vamos a comunicar con un referente de la CETEP de Morón, Lucas Espinosa, a quien ya tenemos en línea. Lucas, ¿cómo te va? Darío te saluda aquí desde MP4. ¿Qué tal, Darío? Buen día para vos y gracias por la comunicación. Bien, bueno, contanos cómo viene con ese tema, cómo se viene manejando. El temor es perder subsidios y perder parte del financiamiento con el que se brindan estos cursos. Sí, sabés que no sé, que de repente te estoy escuchando un poco lejos, pero bueno, la pregunta te la escuché. Un poco la situación, digamos, que estamos teniendo desde la CETEP y desde todo el sector de la economía popular, tiene que ver con que los programas de empleo, ¿sí? Sí. Están virando hacia programas de capacitación, es decir, que lo que está pasando es que se pierde la centralidad del trabajo y prevalece esta idea de la empleabilidad, que toma como argumento que las personas tienen un capital humano a partir del cual los posiciona mejor para conseguir un trabajo. Sí, o sea, sabemos que la empleabilidad no está dada por lo que ofrezcan los privados, menos en este contexto de recesión, y tampoco porque uno estudie más o menos, ¿sí? Favorece, fortalece, pero hay otras condiciones mucho más complejas de la sociedad que hacen que muchas personas queden afuera del mercado de trabajo, y por eso tienen que emprender sistemáticamente distintos proyectos de vida que van un poco a contramano de lo que es el mercado formal y la economía hegemónica. Vos decís que pasa por ahí. Yo la verdad, por lo que veo o interpreto, no pasa por una cuestión de política, sino que pasa por una cuestión de presupuestaria, de financiamiento. Porque Totalmente, hay dos cosas. sí. A mí, yo te doy mi opinión. La primera es esto que te digo, digamos, este es el argumento, ¿no? O sea, Claro. no es la razón, digamos. Es el argumento que de cara a la sociedad también tiene un gran impacto, ¿no? Porque el gobierno, ¿qué dice? Dice, bueno, nosotros detectamos que está esta problemática, le vamos a dar, garantizar el derecho a la educación a estas personas, entonces se queda, digamos, queda bien. De fondo hay otra cosa, es decirle al otro, al que hace 20 años que no tiene laburo, y que no tiene laburo formal en realidad, pero Claro. que viene trabajando con sus saberes y sus historias personales, le va a decir, vos no conseguís laburo porque no sabés, porque no estudiaste, ¿sí? O sea, en realidad es un golpe de autoestima del laburante. Y en segundo lugar, es una forma de recortar, porque la experiencia nos demostró que uno no puede recuperar de la noche a la mañana el hábito de permanecer en un espacio pedagógico, porque es ajeno a uno. Cuando uno fue expulsado de las instituciones, no puede volver así nomás. Y las instituciones tienen el deber de generar recursos pedagógicos y de captación de esas personas distintos a los que ya están escolarizados, ¿no? En este caso, que es la educación. Entonces saben que las personas, sobre todo los más grandes, que hace mucho que no están dentro de una institución educativa o formativa, van a desistir. Y esa es la forma de recortar el presupuesto. En vez de sacarlo directamente, le imponemos un requisito, que es ingresar a un sistema de formación muy estructurado y muy rígido, con el criterio de que el certificado certificado de aprobación va a ser el aval para seguir permaneciendo en el programa. Como las personas normalmente, por sus condiciones de vida, porque necesitan seguir laburando, haciendo changa, porque no lo pueden sostener, por la familia, van a dejar de ir, seguramente el recorte va a ser muy grande. O sea, ¿No es cierto? entonces, hoy, por lo que me comentás, es muy informal. O sea, a veces van, a veces no van. Eso es lo que me querés decir. Que no es Claro, o una sea, educación es formal. informal, pero por esto que te digo, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuesta mucho sostener una cursada permanente, diaria, Ahora, sobre ustedes todo cuando no tienen... está Sí. vinculada con otras cosas
que hacen el trabajo, ¿no? Yo me voy a capacitar, ¿para qué? ¿Para qué me voy a formar? Me voy a formar con una finalidad, ¿no? Yo proyecto mi vida y decido emprender un trayecto formativo con el cual pongo un montón de deseos y de proyectos de vida. Si yo no los tengo, si me imponen una capacitación, es difícil apropiarse de eso. Y después que también la vida premia, ¿no? Cuando uno tiene más o menos resueltas algunas cosas, puede dedicarse a estudiar. Cuando uno necesita comer y tiene que ocuparse de salir a buscar de lo que sea, para la olla. ¿Cierto? Por eso nosotros insistimos en que está buena la capacitación, pero tiene que ser complementaria a los proyectos productivos, porque si no productivo, que es lo que genera el trabajo, que es autogestionado y que es a través de las formas de autoempleo que comentaba antes por la exclusión del mercado de trabajo, es muy difícil sostener solo un programa de capacitación que es bastante intensivo, porque lo que se pide son 120 horas anuales de capacitación, que parece poco, pero es un montón. Y los que no terminaron el secundario, la obligatoriedad de terminarlo, más horas de capacitación también. Eso te implica una actividad de los 5 días de la semana de capacitación, 4 o 5 horas diarias de capacitación. Es muy difícil lograr un trabajo rentable por fuera de eso, porque los horarios siempre son laborales también, porque los mismos trabajadores, o sea, los profesores son trabajadores también, o sea, que tienen un horario laboral. ¿Y cómo es la oferta hoy? ¿Cómo lo haces compatible con un proyecto productivo? Te pregunto, ¿cómo es? Explícame, la verdad que no lo sé. Te pregunto, ¿cómo es la oferta hoy? ¿A dónde se brindan estos cursos? Si son todos gratuitos, porque uno por lo que ve se brindan en sindicatos, en algunas organizaciones, creo que hasta la iglesia misma brinda algunos centros. Es una educación, si se quiere, terciaria informal, no sé si denominarla así. Pero ¿cómo es la oferta? ¿Cómo es la oferta? En realidad es digamos, la formación profesional es una educación justamente vinculada a esto, ¿no? A la formación de oficios o de ciertos saberes profesionales. Sí. Desde hace mucho en realidad existen diferentes fuentes de formación profesional. El Ministerio de Trabajo daba a través de los programas de formación continua, que eran normalmente convenios con instituciones como sindicatos o ONGs, incluso con municipios, universidades también. Después estaban los famosos centros de formación profesional, que son de larga data, y después también había escuelas terciarias, digamos, de formación profesional. Esas capacitaciones en realidad tenían un sentido que es, como yo te decía antes, abonar la formación de un trayecto formativo en función de un proyecto. Nosotros mismos, antes de estos cambios, lo que hicimos fue pensar también capacitaciones que las empezamos a dar en nuestros talleres, que en algunos casos los capacitadores eran los mismos trabajadores que ya tenían el oficio de hace mucho tiempo, pero porque lo pensábamos en función de lo productivo. Sí, hoy por hoy la oferta es una oferta que el Ministerio de Desarrollo, a través de los CAL, baja, ¿sí? Una lista de cursos que son diversos. Algunos son más prácticos, ¿sí? Qué sé yo, cocina, y otros son un poco más teóricos, como promotores de salud, por ejemplo, no sé, o economía social, ¿sí? Algunos son interesantes, no decimos que no. Otros nos parece un poco más complejo asociarlo a los emprendimientos que se vienen desarrollando, y lo que te decía, ¿no? La obligatoriedad o que esté por encima la capacitación impide todo proceso de desarrollo. Y hoy por hoy es central porque las dificultades de vida que vemos en la calle, en los barrios, son muy grandes. Los merenderos cada vez tienen más gente, la necesidad de trabajo cada vez es más. No solo para las clases populares, ¿no? Para todos, la clase media también. ¿Y por qué dicen que dentro de los argumentos que uno escucha en algunas manifestaciones dicen que tiene miedo que se cierren porque pasó la órbita de educación a trabajos, y me está diciendo que lo mejor que puede pasar es que justamente se relacione lo productivo con, en este caso, la formación? Sí. Igualmente no lo digo en ese sentido, ¿sí? De unificarlo en una misma dependencia. En lo pedagógico, sí. Yo
Yo lo que digo es que tiene que haber un trabajo coordinado. En el caso de nuestro, ¿no es cierto? En el caso nuestro, que es la economía popular, a nosotros los programas de empleo ahora nos imponen. Los programas de empleo, quiere decir Argentina Trabaja, ya se hacen, que eran programas productivos, ¿sí? Sí. No eran programas de capacitación como sí podría ser el joven en formarse mejor trabajo, por ejemplo, ¿no? Que era también de empleo. En nuestro caso, prevalece la capacitación por sobre el trabajo. Entonces, ahí hay un problema, hay un vacío, digamos, de contenido de un sector que venimos reclamando. El Estado debe garantizar un piso de derechos como todos los demás trabajadores. Por el otro lado está la situación de los centros de formación, que es una situación educativa. Y ahí sí coincido en que deben seguir manteniéndose bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Educación, porque en realidad es el que tiene que diseñar los contenidos, ¿sí? Establecer los convenios con las distintas organizaciones. Ahora, que permanezcan ahí no significa que, en el caso de la economía popular, no tengan que estar vinculados a los procesos de producción. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el planteo? Sí, sí, sí. En el caso de tu organización, bueno, está más vinculado, como vos decís, a los planes, como se suele decir, y a la economía popular. Lo otro es más formativo. Los planes, también un poco para aclararlo, sí. Es un fortalecimiento, pero no es el sustento principal de vida, porque nadie vive con 3.000, 4.000 pesos. Sí, lógicamente. ¿No? Es la base, es la garantía de un derecho que no tienen algunos trabajadores, para que a partir de ahí les sea un poco más fácil acceder, cuanto menos, a un mínimo vital y móvil, que son 9.000. Tampoco mucho, ¿no? Sí, no es mucho. Bueno. Sí, ayuda. Digamos que si recortás todo eso, bueno, hay un millón de personas que caen en la indigencia de un día para el otro. No se puede recortar. Exactamente. Hoy por hoy. Lo que sí uno ve, lo que sí uno ve, Lucas, es que a veces esas cooperativas, en algunos casos sí llegan a tener una productividad, y en otros casos se quedan en los módulos, en la verdad que en cosas poco productivas. Hasta algunos intendentes los utilizan para barrer las veredas, y la verdad que no, se supone que no nacieron para eso, sino que nacieron para formarse y para crear algo nuevo, producir algo nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Yo en eso coincido absolutamente. Por eso nacen en la CETEP, ¿no es cierto? Porque la CETEP tiene la finalidad de justamente organizar a este sector para poder darle dignidad. O sea, pintar cordones no es un trabajo también para convivir con otros sectores, porque ahí entra el sindicato municipal. Sí. Entonces hay como una convivencia a eso que me parece que hay que organizarla y justamente aportar a lo productivo. No es fácil, no es sencillo, porque convivimos permanentemente con una política de Estado que la verdad que se viene olvidando de este sector desde hace bastante tiempo. Entonces, hay que desarrollar políticas de economía mixta. Nosotros venimos exigiendo que una parte del presupuesto de infraestructura de la provincia sea destinado a las cooperativas. Entonces hay pequeñas obras de infraestructura, como mantenimiento de ciertos espacios públicos, en los casos de donde hay rutas, de las rutas, de las veredas, de instituciones, que las podemos hacer, que tenemos la capacidad. Estamos haciendo viviendas en algunas zonas del Gran Buenos Aires. Imagínate si no podemos hacer infraestructura social, porque es necesario que las cooperativas pongan en marcha verdadero trabajo, ¿no? Sí. O sea, y esto no sería solo como planes, sino la idea es que contrate el Estado a las cooperativas. También, sí. Pero bueno, sí, que hagan, que está sean... destinado casi todo el presupuesto a las empresas privadas, que son también familiares del mismo gobierno. Es difícil. Es una pelea que estamos dando no solo contra el gobierno, sino contra un poder económico que necesita la exclusión para poder funcionar. Bien, Lucas, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir tocando el tema desde aquí, desde Estación Central. Que tengas muy buen día. Muchas gracias, un saludo a todos. Hablábamos con Lucas Espinosa, referente de CETEP Morón. Es una organización vinculada también al movimiento Evita, que en este caso, bueno, aparte de los centros de formación, es cierto, lo que decíamos el otro día,
maneja planes a través de estas cooperativas que en muchos casos no llegan a convertirse. Pues la cooperativa es una forma, es una modalidad empresarial, si se quiere, más democrática. Tenés algunas exenciones, por ejemplo, si trabajás en una cooperativa, tenés mucho más requisitos que otro tipo de empresas, porque formalizar una cooperativa de trabajo, la verdad que es bastante complicado, bastante denso. De hecho, te obligan a tener conocimiento. Primero te obligan a hacer cursos y tomar conocimiento de lo que es el manejo jurídico y administrativo de una cooperativa, porque si no es cualquier cosa, y sé de lo que hablo. Pero bueno, tiene en algunos casos un verdadero fin comercial, no tanto, o sea, porque todo se nace para lucrar. La diferencia de una cooperativa es que la ganancia se la quedan los socios, que son supuestamente los trabajadores, no un dueño, no un capitalista que se lleva la parte del león.